Hola a todos, bienvenidos a este espacio inmobiliario, bienvenidos a Sé Experto Inmobiliario. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y que aterra a las inmobiliarias y a los asesores inmobiliarios. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a nuestro bolsillo. Concretamente vamos a hablar de la tributación inmobiliaria. Y para ello vamos a hacerlo de la mano de un asesor fiscal. Vamos a hacerlo de la mano de Luis Torres. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, pues cuéntanos desde tu perspectiva cómo ves el asesoramiento tributario en las operaciones inmobiliarias. ¿Por qué es importante que un asesor conozca bien la normativa tributaria? Pues en mi opinión, en el caso de las operaciones inmobiliarias, contemplándolo como un sector dentro del ordenamiento jurídico tributario, reviste de gran importancia porque sí es verdad que en términos generales no son operaciones complejas, sí son de elevada cuantía, entonces las repercusiones que se pueden derivar de su incorrecto cumplimiento pues son bastante grandes, es decir, los errores pueden ser bastante caros. Entonces creo que es importante o casi fundamental contar con un asesor fiscal antes de realizar las operaciones y con carácter posterior para evitar todos esos perjuicios. Cuéntanos cuáles son las operaciones inmobiliarias que más te encuentras en tu día a día, o sea, cuáles son las consultas de los asesores inmobiliarios o de las oficinas inmobiliarias más comunes en tu trabajo. Pues en mi caso las operaciones más comunes suelen ser la compraventa, la donación, también las operaciones que se derivan en caso de herencia y con carácter más residual las declaraciones de obra nueva, divisiones horizontales, disoluciones de comunidad que también pues revisten de gran importancia. Esas diría que son las más comunes y también los arrendamientos. La principal pregunta suele ser en el caso de las transmisiones de las compraventas, cuánto se tiene que pagar en el IRPF, si le dono a mi hijo, ¿tengo que pagar IRPF? ¿No tengo que pagar? Esas son normalmente las preguntas más... Las más comunes. Exactamente. Ahora ya que has abierto la caja de Pandora, voy a hacerte una pregunta. Yo ahora mismo, situémonos en que soy asesor inmobiliario y tengo que enfrentar una operación de compra-venta y quiero asesorar al comprador. ¿Qué le tengo que decir al comprador? O sea, al comprador es lógico, le va a preocupar, oye, ¿cuánto tengo que pagar? O sea, la casa vale 100.000 euros, pero ¿cuánto tengo que abonar? ¿Qué obligaciones tengo respecto a Hacienda, ¿no? Vale, así en términos generales, lo primero que le diría es diferenciar si se trata de una primera entrega, un inmueble que es nuevo, o si se trata de una segunda transmisión. En el primero de los casos, cuando se trata de inmuebles nuevos, lo más común es que estén sujetos o al IVA o al IGIC. Entonces, en ese caso no van a pagar el impuesto de transmisiones, ambos impuestos son incompatibles, y pagarán, en su caso, el IGIC o el IVA y a su vez el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que aquí, por ejemplo, en Canarias es un 0,75%, es un importe muy pequeño. Bueno, y si es una compra-venta de segunda transmisión, En ese caso, lo que se pagaría es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que de nuevo aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias lo tenemos al tipo del 6,5 con determinadas particularidades que se puede rebajar un 5 y hay determinadas bonificaciones, pero en términos generales que se calcule un 6,5% del importe de la compraventa. perfecto. Vale, y desde el punto de vista del vendedor, es lógico que si yo estoy asesorando a un cliente vendedor, pues me vaya a preguntar, vale, ¿cuáles son los gastos que tengo que afrontar con esta venta? O sea, sobre todo los gastos tributarios, que es lo que más le preocupa. ¿Qué le tengo que decir yo como asesor fiscal, asesor inmobiliario? El vendedor en la mayoría de los casos tendrá que pagar lo que es la plusvalía y a su vez también en su IRPF, en su declaración de la renta. En el caso de la plusvalía, lo más común es que se realicen los cálculos por el propio ayuntamiento o el consorcio y también es común que acuerden entre comprador y vendedor que el comprador pague la plusvalía, eso ya son acuerdos entre las partes y por su parte en su IRPF tendrá que declarar en su caso una ganancia patrimonial si el valor de adquisición es inferior al valor de transmisión, es decir, yo lo adquirí en 100, lo vendo en 200, tengo una ganancia patrimonial de 100.000 euros. Ujú. Vale, bueno, una cosa interesante de lo que comentas es que precisamente es pactable, o sea, se puede pactar a quién le va a corresponder, o sea, a quién la carga tributaria, ¿no? A quién le corresponde la carga tributaria del pago de la plusvalía. Pero lo interesante es que cuidado porque la Hacienda a quien administración... va a ir es por el sujeto pasivo determinado por ley. Es la persona que según la ley está obligada a pagar ese impuesto. Da igual que yo haya acordado contigo que lo pagues tú, da igual que lo... Hacienda se va a dirigir hacia ti en caso de impago, sin perjuicio de que luego por la vía civil puedan haber reclamaciones. Exacto, por mucho que se haya estipulado en un contrato privado, en escritura pública, que el pagador del impuesto va a ser el comprador, lo cierto es que respecto a este impuesto, a la plusvalía municipal, la administración se va a dirigir siempre frente al vendedor, ¿no?
Bueno, y respecto de uno de los temas estrella del alquiler vacacional, a efectos tributarios, a efectos fiscales, ¿qué incidencia tiene para el arrendador? Para el arrendador, en el caso de un arrendamiento vacacional, tendrá que pagar en su IRPF, está percibiendo rendimientos del capital inmobiliario y a su vez, como sujeto pasivo del IJIC, tendrá que cobrar IJIC al inquilino. Lo que pasa que, por ejemplo, aquí en el caso de Canarias nosotros tenemos el REPEP, que es un régimen especial que si tu volumen de ingresos no supera 30.000 euros anuales, estás exento de IJIC. O sea, esas operaciones que haces no tendrías que cobrarle IJIC. Esto puede ser perjudicial o no en función de si se repercute vía precio al consumidor final o no. Te da un poco más margen de beneficio. Y en el caso del arrendamiento normal, estaríamos en el mismo caso para el arrendador, tiene un rendimiento del capital inmobiliario en su IRPF. Lo que pasa es que se le permitía la posibilidad, hasta 2023-2024 me parece, que esos arrendamientos que se destinaban a vivienda, normalmente por plazo superior a un año, tuvieran una reducción del 60%, lo que desde luego pues, ayudaba bastante. Ahora se han modificado esos límites y se han introducido determinadas modificaciones. Bueno, y respecto de los locales comerciales, si quisiera arrendar un local comercial, ¿qué obligaciones tributarias existe para el arrendador? Para el arrendador en este caso tendría que, o sea, ese arrendamiento llevaría retención al tipo del 19% y también llevaría IJIC, tendría que pagar IJIC, salvo que de nuevo estemos en Canarias y se le dé la posibilidad de cogerse al REPEP. Vale, o sea que yo tengo una renta que vamos a poner que sean 1.000 euros, Sí. le tengo que retener el 19%, o sea, 190 euros, y luego le tengo que sumar el 7%, en este caso que estamos en Canarias, a la renta de 1.000 euros. Exacto, porque hay normalmente hay una confusión de resto de la retención, sobre eso, no. Todo se hace siempre sobre la base. Si mi base es 1.000, la retención la calculo sobre 1.000 y el IJIC lo calculo sobre 1.000. Exactamente, se Una resta parte el se resta 19 y lo otro y se se suma el 7 y te queda un resultado que es la renta a abonar. Exacto. Pues ahora, otra de las operaciones que es bastante interesante en el sector inmobiliario y que se suele dar bastante y que lleva bastantes dudas es la donación. Cuéntanos un poco qué ocurre con la donación. Bueno, sabemos que esto es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y que depende de cada comunidad autónoma, pero hay un problema muy habitual que es un pensamiento que suele hacer, oye, es que resulta que la donación está bonificada de determinados sitios, ¿no? Está bonificada, pero es que Hacienda aún así me está reclamando dinero. ¿Por qué ocurre eso? ¿De dónde deriva ese problema? Ese problema deriva de una pequeña confusión que lo que es la bonificación que se establece en el impuesto de donaciones es para el donatario, es decir, para la persona que recibe, no para la persona que transmite. El transmitente en su IRPF tiene una ganancia patrimonial y muchas dicen, pero ¿cómo es posible? Si te lo estoy donando estoy perdiendo dinero. Un inmueble que tengo 100 se lo doy a mi hijo, de mi patrimonio salen 100 euros. No, Hacienda te dice, ese inmueble te costó 50 y lo estás donando en 100, pues hay una ganancia patrimonial de 50. Es difícil de entender y no tiene mucho sentido, pero desgraciadamente es así. Salvo que, por ejemplo, el donante, la persona que da el inmueble, tenga más de 65 años y sea su vivienda habitual, en cuyo caso no tendría que pagar. Pero por norma general, sí, en mi IRPF. Vale, acabas de mencionar una cosa interesante y es que yo tengo un inmueble que lo he adquirido en 50 y lo estoy donando en 100. ¿Y por qué entonces, podría pensar cualquier persona, ¿no? Entonces, si yo lo he comprado en 50, ¿por qué? Y sé que me va a tocar pagar si lo dono en 100, ¿por qué lo dono en 100 y no en 50? Ahí entraríamos en las normas de valoración del IRPF, de transmisiones y sucesiones y demás. Entra en juego el valor de referencia catastral en determinados impuestos, lo que se denomina el valor de mercado. Yo, si lo pienso, digo, bueno, la donación el importe es cero, es gratis, pero no, ese inmueble tiene un valor a efectos fiscales y en el caso del IRPF es el valor de mercado. Entonces, si acudimos al valor de mercado, resulta que 100, aunque yo te lo done, y para mí lo único que hay es una pérdida, pero no, Hacienda dice que hay una ganancia patrimonial. Vale, o sea que si yo ahora tengo un inmueble que he adquirido en 50 y te lo transmito a ti teniendo un valor de mercado, porque han pasado X años, de 100, y yo pongo en escritura pública, por las donaciones se tiene que hacer en escritura pública, te lo hago por un valor de 50, ¿por qué no podría hacerlo? ¿Qué incidencias tendría eso en mí? Poder se puede hacer. El problema es que en el momento en que hay una comprobación de valores se va a determinar que ese valor de venta no se corresponde con el valor de mercado y te liquidarán una liquidación complementaria por esos 50 diferencias. Es decir, se hizo por 50, no pasa nada, pero el valor de mercado son 100, entonces usted paga por 100.
con independencia de lo que ponga en la escritura y con lo que ingrese inicialmente. Exactamente. Entonces al final el resultado va a ser que vas a tener que pagar por los 100 inevitablemente Y y además encima... vas a tener una sanción. Exactamente, encima vas a tener una sanción. Vale, o sea que no te sale a cuenta. O sea, por eso es importante que tengamos en cuenta el valor de referencia catastral en este caso, ¿no? Que es el que delimita, que es lo que acabas de comentar, que es el que delimita el valor mínimo en las operaciones inmobiliarias. En el caso de sucesiones y transmisiones. Exactamente. Exacto. Y ahora que lo comentas, ese valor mínimo en las operaciones inmobiliarias, que pues, sean de donación o de transmisiones, de compraventa, está regulado por el valor de referencia catastral. Pues explícanos un poco qué es el valor de referencia catastral y sobre todo, importante, la diferencia entre el valor de referencia catastral y el valor catastral, que hay mucha confusión con eso. Vale, el valor de referencia catastral se introduce como consecuencia de los litigios que provocaba el término valor real. Uno se preguntaba, bueno, ¿cuál es el valor real? No se sabe. Entonces lo que se hizo es se introduce este valor y a partir de eso entra en vigor todas las transmisiones, y en especial en el impuesto de transmisiones y de sucesiones, como mínimo van por el valor de referencia catastral. Que no significa que yo te tenga que vender mi casa por el valor de referencia catastral, pero tú que compras vas a tener que pagar impuestos por el valor de referencia catastral. ¿Es lo mismo que el valor catastral? No, el valor catastral normalmente suele ser muy inferior y si se aplican unos determinados coeficientes que por ejemplo tenía la Comunidad Autónoma de Canarias, llegamos al valor de referencia catastral por otro sitio, pero por lo que se paga es por el valor de referencia catastral. Vale, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un inmueble que lo voy a vender a 100.000 euros. Sí. El valor de referencia catastral son 80.000 euros. En este caso prevalece el valor declarado, que es superior. O sea, siempre prevalece el valor superior. Sí, lo que sea mejor para Hacienda. Exactamente. Esa es una buena aporte. Lo que sea mejor para Hacienda es lo que cuenta. O sea, se va a pagar lo que le convenga a Hacienda. Básicamente. Si tu valor de mercado, el que tú estás poniendo, está por encima del valor de referencia catastral, se paga por ese valor. Y si tu valor está por debajo, por el motivo que sea, porque hay ocasiones en las que el inmueble no tiene ese valor que Hacienda está fijando, pues porque Hacienda en la valoración no tiene en cuenta muchas cosas como el estado de la vivienda y demás, ¿no? Y si estuviera por debajo, pues vas a tener que pagar por ese valor. Salvo Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que suele ser muy común que yo diga, bueno, mi padre acaba de fallecer, las herencias están bonificadas, voy a poner que el inmueble me cuesta 1 millón de euros y mañana lo voy a vender en 500, entonces tengo una pérdida. No, porque la normativa te dice, cuando vayas a calcular la ganancia patrimonial, te dice con el valor que tuviera a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Y qué te dice el impuesto de sucesiones y donaciones? Que tenías que haber puesto el valor de referencia catastral, no el que tú consideraras. Entonces la ganancia se computaría desde ese valor de referencia, no de los 1 millón que yo declaré y no pagué un duro porque estaba bonificado. Eso también conviene tenerlo en cuenta. Eso es interesante lo que acabas de comentar, porque entonces en las herencias, en una sucesión, cuando se va a recibir el bien, no es el valor que uno quiera, es el valor que marque el valor de referencia catastral. Exactamente. Estás obligado por ese... Salvo que el declarado sea superior, pero afecta el impuesto de sucesiones y donaciones, que es una auténtica tontería. Vale, entonces, por lo que estás comentando, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo tengo un inmueble en 100.000 euros, lo he adquirido en 100.000 euros y fallezco. Y mis hijos, a la hora de adquirir ese bien por sucesión, por herencia, como quieren vender el inmueble, que esto ocurre muchísimo, lo que piensan es, bueno, pues lo ponemos a 1 millón de euros para que después cuando lo vayamos a vender no tengan ninguna ganancia patrimonial de cada hacienda, sino una pérdida. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso ocurre que cuando tú vas a determinar la ganancia patrimonial de tus hijos, no te vas a encontrar que la normativa te dice el valor de adquisición, en caso de una adquisición gratuita por herencia, porque falleció mi padre, atenderé a la normativa del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entonces, en ese caso, ¿qué sería el valor de referencia catastral? Porque si no es que sería tan fácil eludir las ganancias patrimoniales, porque es que no le voy a poner 1 millón, le voy a poner 350 millones. Claro. Como no voy a pagar prácticamente nada. Claro, pues está bonificado el impuesto en las comunidades en las que esté bonificado el impuesto. Pues exacto, no y solo habrían pérdidas patrimoniales. Te lo dice expresamente en la normativa del IRPF, no con el literal que te lo acabo de decir, pero aparece ahí. Vale, esto es una forma entonces de evitar eludir impuestos. Claro, porque es lo que se dedicaba a hacer todo el mundo. Perfecto. Hay un tema, hablando de las donaciones, que es súper interesante, porque bueno, es verdad que en todas las comunidades autónomas, como hemos dicho, no está bonificado el impuesto, pero en las que sí lo está, un padre resulta que le quiere donar a un hijo una cantidad de dinero para que compre a su vez una propiedad, ¿no? Entonces, tenemos que recordar una cosa, que las donaciones de inmuebles siempre tienen que ser realizadas por escritura pública, pero las donaciones que se hagan en dinero, o sea, las donaciones dinerarias, no tienen esa obligación legal.
Entonces, confiándose, ¿no? en esa situación, el padre lo que hace es le cede el dinero, una transferencia, y ya está, y ahí queda. Pues lo que queríamos era comentar contigo, ¿no? Como asesor tributario, qué ocurre en ese caso, ¿no? En ese caso en el que se hace una donación, que no hay obligación de hacerla porque es dineraria, no hay obligación de hacerla a través de escritura, pero se hace con una transferencia, y qué ocurre después. En esos casos sí que es verdad que las donaciones de padres a hijos están bonificadas. Lo que se requiere para que se bonifiquen es que se realicen en escritura pública. Entonces, en ese caso tendríamos una bonificación de dinero una donación de un dinero que no está bonificado. Y el palo probablemente pues sea bastante grande. Exactamente. Vale, y como recomendación a un asesor inmobiliario que esté en la calle constantemente trabajando con operaciones inmobiliarias, ¿qué le recomiendas en cuanto a formarse o a perder ese miedo a los impuestos, a los tributos? Hombre, lo principal que le diría es que necesita unas nociones básicas en las figuras que habíamos hablado, que son en el IGIC, en el impuesto de transmisiones, algo en la plusvalía y un poco de IRPF. Saber que cuando es una primera transmisión puede ir por IGIC, cuando no va a ir por transmisiones. Saber que si lo vende un empresario las cosas pueden estar sujetas a IGIC. En el IRPF, que las donaciones pueden llevar ganancias patrimoniales. La plusvalía, pues voy al consorcio, al ayuntamiento, pregunto, tener unas nociones básicas y ya de ahí, pues bueno, intentar un poco sobrevivir. Pues ya vamos a hacerte una pregunta que es una pregunta trampa, que se lo hago a todos los intervinientes en las entrevistas. Y esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. Te voy a dar 3 opciones. Tienes que elegir qué preferirías. Si pudieras elegir ahora mismo, tener más tiempo disponible, más dinero o una reducción del 1% de tus obligaciones tributarias, que se lo estoy preguntando a un asesor tributario, ¿qué elegirías? Pues yo en mi caso particular creo que prefiero ganar más dinero. En el caso del tiempo, si te lo administras bien, tienes tiempo para todo. Es verdad que tengo demasiadas cosas que hacer ahora. Y en el caso de las obligaciones tributarias, al igual preferiría que se redujera en sí la complejidad del sistema tributario en beneficio de todos, no solo el mío, la carga impositiva también. Pero si tuviera que preferir entre eso, ganar más dinero, preferiría ganar más dinero y tener más comodidades. Vale, bueno, pues la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en nuestra newsletter que subiremos más adelante.